Les estaba comentando después de hablar de la receta de cómo convertir las piedras en oro Y de y la no paz mundial. escucharon. Ah, lástima, nos tocó seguir a nosotros con esa producción. Estaba comentando que hoy vamos a hablar de unos errores que cometimos y que de aquellos errores que uno dice, algún día me reiré de esto, pero que por lo menos yo cada vez que me acuerdo no me puedo reír. Y por eso nuestra gran cruzada contra certificaciones de papel, contra cursos donde dictan libros en diapositivas, donde solamente te enseñan a pasar un examen o a responder preguntas y que te botan al agua y sencillamente no sales ni esto de preparado para gestionar un proyecto. Y es que vamos a hablar de los errores que cometimos nosotros cuando contratamos gestores de proyectos de papel. Yo creo que sabía más de, de gerencia de proyectos el que está aquí esperando que le mueva a uno Las las cuerdas. lineecitas, las cuerditas, porque por lo menos si uno le mueve las cuerdas uno sabe para qué se las mueve. Sí. Pero el otro que se movía solo, Dios mío. Y bueno, quiero antes de todo presentarnos para quienes no nos conocen. Aquí estoy yo. Bueno, buenos días a todos. Ya nos habíamos saludado, pero pues otra vez saludarlos, bienvenidos. Qué chévere que estemos acá dialogando. Hola Mauricio, qué bueno estar siempre con Mauricio Morales. Mauricio Morales es el gerente de Projectical, fundador. Lo conozco hace muchos años, no voy a decir cuántos porque nos calculan la edad. No, mentiras, tenemos entre los dos como unos 60 años de experiencia en tecnología y en gerencia de proyectos Y 60 años acumulada. de edad entre los dos también. Mauricio viene acompañando organizaciones, equipos, a las personas a que tengan mejores proyectos, mejores gerentes de proyectos, sobre todo con su sistema de certificación, aunque tiene muchos más cursos, pero sobre todo con su sistema de certificación PMP, que está muy bien rankado en el mercado. Y que siempre tiene, y es algo que le he admirado siempre, la intención de que las personas aprendan y se certifiquen como efecto secundario, no como no haciendo trampas ni a punta de simuladores ni nada, sino aprendiendo a ser mejores gerentes de proyectos. Gran experiencia en este mundo, siempre un lujo y un gusto tenerte aquí, compartir ese espacio contigo y un honor ser tu amigo, ya sabes, ¿no? Muchas gracias, René. Y bueno, René Pascuas, el de gafas que han dicho algunas veces por ahí. De Sí, gafas. sí, el señor de gafas. Pascual, te han dicho. Pascual, sí, eso es todo el Pascual. tiempo. Pascua, No, Pascual, de eso, René eso. Pascuas. Yo no conozco a nadie más con ese nombre, así como no conozco a nadie más que sepa tanto y a quien respete tanto en temas de agilismo, por encima de algunas personas que hay por allá afuera, de nombres, bueno, que nuestros clientes nos han dicho, ¿cómo es posible que trajimos a esta persona súper reconocida? Y me dio por preguntarle, bueno, ¿y cómo hacemos agilismo a nivel de portafolio? Ah, no, yo no sé, yo solo vengo a dictar el curso de Scrum. Bueno, en fin, René Pascuas, un gran amigo, eso, un gran amigo, Efectos te de admiro sonido. mucho, pues salió perfecto. Te admiro mucho y te Gracias, respeto Max. mucho en todo lo que se refiere a agilismo, porque tienes la experiencia, las cicatrices, estás desde las trincheras y no desde los libros en diapositivas. ¿Sí? Y aprovechamos para invitarlos a nuestro siguiente webinar, un tema que muchos están esperando, que muchos nos han dicho, inteligencia artificial aplicada a la gestión de proyectos. De una vez, escanea este código ahí con tu celular, regístrate de una vez para que no se te vaya a pasar esta cita especial que tenemos dentro de 8 días en ya nuestro webinar 22.
Bonito número, Sí, numerológicamente hablando. Ya 22. Sí, nos han venido pidiendo este webinar, amigos, personas que asisten a este escenario todos los miércoles y nuestros clientes. O sea, es un tema candente y queremos contarles lo que estamos haciendo porque estamos haciendo cosas muy interesantes, investigando y les tenemos unas sorpresas, varias sorpresas ese día, bien interesantes acerca del tema. Entonces vamos a ver eh, cómo se puede utilizar, herramientas que hay, cómo podemos aprender, eh, cómo podemos sacarle provecho a todo este mundo de la inteligencia artificial en nuestro quehacer diario. Les recuerdo algo, nos encanta que nos escriban en el chat, les damos siempre espacio, los que están acá todo el tiempo saben que siempre los leemos, las preguntas o las opiniones siempre estamos allí, ¿no es cierto? Entonces, eso es bien importante, recuerden, escriban con toda confianza. Eh, Hay gente de Costa Rica, de México, de Venezuela, siempre viene mucha gente de México, de Venezuela, de Medellín, siempre Arturo desde Sydney. Hola Arturo, trasnochando, qué bueno tenerte acá siempre. Listo, entonces muy bien, ese es el recordatorio desde Perú, Marilyn. súper. Bueno, y vamos a empezar entonces. Hablemos de estos errores. El PMP que hizo perder un negocio multimillonario. Uy, Dios mío, eso es algo que yo he visto tantas veces, Mauricio, y tú tienes un cuento de primera mano que contarnos, ¿no? Pero cuéntanos el cuento primero y luego hablamos del tema a ver cómo es. Ok, Pero yo me estoy riendo así, pero es una sonrisa falsa, mírame la cara. Es puros nervios y susto. pues imagínate el susto cuando nos sucedió lo siguiente. Hace varios años, llevábamos 2 años y medio con Projectical. Bueno, en ese momento la compañía tenía otro nombre y tuvimos la oportunidad de un gran proyecto, de una gran consultoría con una entidad financiera supremamente importante en Colombia, recomendados muchísimo por el presidente de un banco. Así que llegamos con las puertas abiertas. La vicepresidente que estaba a cargo de toda parte la creación de una nueva entidad, casi digo el nombre y revelo todo, pero no, la creación de una nueva entidad adscrita a esta entidad financiera, nos abrió las puertas, dijo, vienen recomendados del doctor tal, el presidente del banco, nos encanta tenerlos acá y lo que vamos a hacer es esto, esto, esto y esto. Ok, yo dije, necesito el acompañamiento de otro PMP. En ese momento, estamos hablando año 2004, 2005, casi, no había muchos PMPs en Colombia. No había muchos. Me puse a la tarea de buscar y buscar. Me llegó solamente una hoja de vida de un ingeniero de sistemas certificado PMP. Teníamos que ir al proyecto como fuera, así que lo llamé, entrevista rápida, ya tenía que pasar la oferta, no tenía más hojas de vida y dije, bueno, la verdad a mí en la entrevista no me convencieron algunas cosas, pero dije, a la de Dios, aquí vamos a ir bien, yo me encargo de esto, lo sacamos adelante y listo. Entramos a la organización, empezamos a ver la problemática, empezamos a plantear soluciones y a esta persona le encargué un análisis del uso de mejores prácticas de la gestión de proyectos en 3 proyectos fundamentales que tenían. Uno de ellos se estaba desarrollando en Australia con un proveedor en Australia. Otro se estaba desarrollando en España con otro proveedor de España y el otro se estaba desarrollando en Colombia.
Era un proyecto donde hablaban de un proyecto llamado, entre comillas, no se llamaba así, pero le decían el proyecto Dios. ¿Y por qué Dios? Porque era algo que llamaban el bus, era un proyecto de tecnología que lo llamaban el bus y que nadie sabía qué era, pero estaba en todas partes. Así llamaban al proyecto. Y empezó este señor a hacer el diagnóstico. Cuando lo veo sacando el PMBOK y yendo página por página mirando cada proceso a ver dónde estaba, y yo, pero si no se acuerda si está certificado, ¿por qué necesita el libro? Le dije, bueno, ok. A los 3 días de empezar, nos reunimos y le pregunté, bueno, muéstreme por favor el diagnóstico, ¿cómo va? No, es que no he terminado el primer proyecto, es que está muy largo, y no sé qué. Y empecé a mirar, muéstreme lo que tenga. Empecé a mirar y había hecho un Excel con todas las ITTOs, entradas, herramientas, técnicas, salidas de cada uno de los procesos del PMBOK Guide, y estaba buscando en los proyectos si estaban aplicando todo. Y esto es absurdo. No existe proyecto sobre la faz de la Tierra que pueda aplicar todas las entradas, herramientas, técnicas y salidas de todos los procesos del PMBOK Guide, porque no tiene sentido. Sin embargo, él estaba buscando esto y yo dije, no, un momentico, este no es el análisis. Pero usted me dijo que mirara las prácticas. Esas son las prácticas, no, esas son las herramientas y técnicas, esas son las entradas, esas son las salidas, pero usted sabe que esto no se aplica como viene porque eso no es una metodología. No vamos a ver si cumplen el PMBOK Guide, vamos a ver si los proyectos están bien gestionados y vamos a hacer ajustes a la gestión de los proyectos y especialmente con los proveedores. Pero entonces no sé cómo hacerlo. Y me tocó a mí ponerme a hacer el ejercicio con él al lado. No contento con eso, Mauro, la te acaban, ¿cómo? te acaban de decir viejo, Marco. Dice que eso no era Excel, que seguramente era Lotus 1, 2, 3. Casi Lotus. Amy Pro. Amy Pro no, 4. 4 Pro. No, ese es muy moderno. Sí, ese es más moderno. Síguele. Discúlpame, Y me pareció bueno el chiste. no, está chévere. Y bueno, me tocó a ponerme a hacer esto a mí y nos llamó la vicepresidente porque se presentó un problema en el proyecto de Australia. Y es que el proveedor de Australia le decía a esta entidad financiera, el proyecto estará cuando tenga que estar. Es decir, pero cronograma, pero cómo va, estará cuando tenga que estar. Entonces, la entidad decidió mandar 3 personas a Australia para que estuvieran allá y nos pidió el favor de que les mostráramos qué deberían ver las personas. Listo. Perfecto. Te vamos a presentar mañana un documento y vamos a formar a las personas en esto para que puedan ir a Australia a ver qué es lo que tienen que mirar en el proveedor para que las cosas vayan bien. A él le dije, hágame un favor, necesitamos hacer esto, así que necesitamos ver dos frentes. Cómo el proveedor está gestionando el proyecto y las prácticas de ingeniería de software que está aplicando. Como usted y yo somos ingenieros de sistemas y ambos somos gerentes de proyectos, pues echemos un calicello a ver quién hace qué. Listo, calicello, le tocó a él la parte de gerencia de proyectos y yo la parte de ingeniería de software. Listo. Yo hice todo el documento, las prácticas de ingeniería de software mínimas que deberían tener, prácticas alternativas que podrían estar utilizando de acuerdo a lo que habíamos visto, en fin, en esa época cero agilismo, pues sí, cero agilismo. Claro.
Aquí eso no existía. No, eso no se hablaba, a pesar de que Scrum existe desde el 86. Estábamos en 2004, No, 2005, pero 90, eso no existía. 95, pero mira que nosotros, por ejemplo, seguíamos a nuestro gurú, a Steve McConnell, ¿no? ¿Te Sí, acuerdas? Steve McConnell, Y Steve exacto. McConnell ya tenía Uh, cosas ágiles, que eso se pone uno a recordar los años 90 sí, Rapid y tenía Development, cosas ágiles. uno de Sí, los claro. mejores libros de ingeniería de software que yo he leído, por encima de Pressman, con todo el respeto que me merece Pressman, ¿sí? Pero empecé a hacer eso. Cuando fui a mirar las prácticas de gerencia de proyectos tenía media página. Y ya había pasado un día, teníamos que entregar el documento. Le dije, no sé cómo va a ser, pero me tiene que hacer ese documento y lo tiene que presentar hoy en la reunión. Cometí el error de dejarlo presentar. Claro. La vicepresidenta le hizo 3 preguntas, no supo cómo contestar. Salimos de la reunión, yo dije, hasta aquí nos trajo esto. Y le dije, hermano, dígame la verdad, ¿usted qué sabe de gerencia de proyectos? Se queda mirando y me dice, pues yo soy certificado PMP. Pero no le estoy preguntando por el certificado. Dígame, ¿qué sabe de gerencia de proyectos? Pues la verdad es que yo me certifiqué porque necesitaba el Certificado. certificado para un puesto, eh, pero, pero pues yo gerenciar proyectos no, y pues yo vengo desde la parte de desarrollo de software y hacía mucho de pruebas y análisis de pruebas y Dios mío. Apareció otro gerente de proyectos de la misma entidad y les mostró cómo con la EDT ellos podían verificar todos los procesos y toda la práctica de gerencia de proyectos y cómo enfocarse en los elementos de la EDT. Y el vicepresidente de tecnología se reunió con la vicepresidenta y le dijo, me gusta más esta metodología. Nos llamó a nosotros y nos dijo, señores, que es que queremos comentarles que vamos a cancelar el contrato porque la metodología que nos presentaron nos parece muy engorrosa. La parte de software la entendí y está bien. La parte de gerencia de proyectos no vemos cómo aplicarla y nos presentaron otra metodología que nos gusta más. Sabemos que es un buen trabajo, pero nos gusta más esta metodología. Muchas gracias y chao. Muy, muy diplomáticos. Fuera de eso, no contento con eso, esa misma tarde este señor renunció y pues a la espera del pago que venía, estaba supeditado el sueldo de este señor, el pago no llegó, a mí me tocó sacar plata prestada. Cuando le dije esta es su liquidación, me dijo no estoy de acuerdo con esa cantidad, lo voy a demandar ante el Ministerio de Trabajo. Pero esa es la liquidación. Está hecha con un abogado, está hecha con un contador, esa es la liquidación. No estoy de acuerdo con, nunca dijo cuánto era, nunca dijo nada. Lo único que hicimos fue consignarle la plata como manda la ley, ahí está la liquidación, y se fue para demanda. Aparte de que nos hizo perder un negocio multimillonario, terminamos demandados porque no estaba de acuerdo con la liquidación hecha con todas las de la ley. 3 años después, con los abogados se saldó el asunto de la liquidación y todavía recuerdo cuando en una conferencia, no me acuerdo si fue Congreso de Gerencia de Proyectos o Jornada de Gerencia de Proyectos, lo vi sentado allá al frente. Dios mío, todo se me vino a la mente y yo estaba que cancelaba la conferencia porque no quería ni siquiera verlo.
Habías De ahí en podido usar este adelante, caso, habías podido usar este caso durante la conferencia. no, la conferencia era de otra cosa. No, yo es El- molestando que para sacarle en cara. Bueno, Mauricio, ven, vamos a avanzar porque chévere la historia, pero vamos al punto. Entonces yo quisiera preguntarte, o más bien, antes de preguntarte, yo quiero decirte algo. Mm, Esto no solo pasa con PMPs, es terrible. A mí es me fatal. ha pasado, no contratando, es algo maravilloso que no me haya, que no me haya pasado, que haya tenido que contratar a alguien así, pero lo he visto en empresas en las que he trabajado y en empresas que he estado como consultor, ¿sí? Donde tienen una certificación, pero no tienen ni idea. No. Pero además tienen unas hojas de vida. Mira, yo era director en una empresa de software de calidad y de servicio al cliente, cuando apenas estaba yo en la universidad todavía. Y, y yo tenía que contratar personas. Yo no había salido de la universidad. Y yo veía unas hojas de vida increíbles, Mauricio. Yo, Dios mío, esta persona cómo ha hecho, tan joven, cómo ha hecho para estudiar tanto, para tener una hoja de vida tan poderosa. Y yo, no, esta persona esta es para que me reemplace a mí, decía yo, ¿no? Teniendo un poquito ahí del síndrome del impostor, ya yo era muy joven. Y entonces lo que dije es, bueno, vamos a entrevistar, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que cuando uno entrevistaba y hacía pruebas reales o casos de estudios reales, las hojas de vida se caían como nuestro título de hoy, papel. Mm. Así caían rapidito. Ok, hermano, increíble y audiencia, increíble cómo las hojas de vida mienten. Menos mal yo aprendí muy rápido en esa época, era muy joven, aprendí que uno no puede contratar por hoja de vida, uno no puede contratar por certificado, uno no puede Ajá. contratar por universidad incluso, porque así como hay gente muy pila, como Marco y tú de las Andes de Colombia y de Venezuela que nos está diciendo, Sí. eh, hay gente que papel, terrible. Entonces, también pasa en lo ágil, ¿no? Ya viniéndose más para acá, pasan 10, ¿cuántos? Pasan 19 años desde ese momento hasta acá y sigue pasando. Y en lo ágil entonces mucha gente se hace un cursito de 8 horas de Scrum Master, hace unos simulacros y como la guía Scrum, realmente la guía de Scrum es de 16 páginas. Mm. 16. Entonces pasar una certificación para una persona inteligente que lo haga, eso es súper rápido, ¿sí? Pero no sabe, no tiene herramientas, no sabe cómo ser un coach, un mentor, no sabe cómo facilitar, no, nada, no tiene nada. Y lo pones a gerenciar equipos, a gerenciar no, lo pones a desarrollar equipos y no tiene idea de desarrollar equipos, no tiene idea de comunicación. Y eso sigue pasando. Entonces, hay cargos de ese estilo que nos hacen perder plata cuando los contratamos, no por sus habilidades, no por su experiencia real, sino por el papel, ¿no? Por lo que diga la certificación o por lo que diga la hoja de vida. Entonces, el llamado aquí, yo creo, Mauro, al menos de mi parte, es, tenemos que meterle carne al asunto, ¿no? La Uy, certificación sola no sirve. Hay que no estudiar sirve. todo el tiempo, hay que estudiar todo el tiempo, sacarle provecho a la experiencia, los años de experiencia que tenemos. En nuestros cursos nosotros siempre hacemos al menos yo lo hago, sé que Mauricio lo hace por encima a veces, pero yo siempre sumo, ¿no? Le digo a la gente, bueno, ¿cuántos años de experiencia tienes? ¿Cuántos años de experiencia tienes? Y así, y vamos sumando. Y entonces resulta, bueno, entre todos los que estamos aquí tenemos 300 años de experiencia. ¿Será que eso es valioso? Y al final de las formaciones, uno de los puntos más valiosos es ese, ¿sí? El intercambio de experiencia y cómo crece el conocimiento con base en la experiencia diferente, múltiple, de múltiples vidas, porque si tú tienes 20 personas en una formación, son 20 vidas distintas que tuvieron experiencias distintas Ujú. y tú no las vas a poder vivir por estudioso que seas. Pero Entonces, es que esa además, experiencia, ponerle cuidado, y ¿sí? si No me solo, permites algo, hay un problema, creo que está más arraigado en el mundo ágil,
que en el mundo del PMI. Por lo menos en el PMI hay un solo PMI, hay un solo PMBOK, ¿sí? Hay múltiples entidades que dictan cursos de PMI, Pero cursos de esos son preparación para la prestadores. certificación, Pero la cada uno a su manera, certificación está ¿sí? orientada solo por el PMI, claro. Exacto. Pero en el caso de Scrum, hay como 5, 6 o más entidades que cada una sacó su propio Scrum, cada una sacó su propia certificación. No Y, es su propio Scrum. Solamente una que yo conozca sacó su propio Scrum, que es Scrum ajá, Study. Las otras se apegaron a la guía de Scrum, pero tienen su propia certificación. y, y Sí. diferentes formas de certificarse. Unas con curso más examen, otras solo concurso, otras con cursos grandes, otras con cursos de 8 horas. Otras venden la certificación y tú la presentas sin curso y sin nada, o sea, te preparas Ujú. solo. Claro, eso es cierto, pero a la hora de la práctica, a la hora de la realidad, he visto repartido el tema de tener la certificación y no tener el peso. Y eso se da, creo que es una situación humana más que del instituto de la certificación o algo así. Es una tendencia a irse por la fácil, creo yo, Mauro, ¿sí? Porque he visto ambas cosas, ¿sí? O sea, he visto ambas cosas con certificaciones de papel. Es una lástima, ¿no? Pero tengamos cuidado, Ujú. o sea, veamos la experiencia, hagamos casos de uso, hagamos preguntas capciosas, preguntas difíciles durante las entrevistas. Yo en las entrevistas técnicas, por ejemplo, hago que mis equipos, los equipos que van a recibir a la persona, entrevisten a los candidatos y ellos también dan una calificación y hacen preguntas más difíciles que las que hago yo. O sea, el mismo equipo que sabe que va a recibir a la persona hace unas preguntas y yo, uy, Y no tiran a sean matar, malvados, a la no sean yugular. malvados. Claro, porque ellos saben que van a trabajar con esa persona y necesitan entrar con alguien duro, ¿no? Sí. Bueno, les vamos a contar otra historia para pasar a otro tema, ¿no es cierto? Pero mira lo que dicen acá, Ah, listo, sí, dale, dale. lo que nos dicen acá en el chat. Bueno, feliz de estar aquí, muchas gracias. Por ahí pasó la cuenta, si viene de las tarjetas perforadas de equipos IBM, System 32, 43, 31, 42. No, yo sí trabajé en un IBM, pero no eran tarjetas perforadas, eran terminales brutas. Con Eh, terminales verdes, un IBM 3600, 36, un IBM 36, 360, creo que era en el que yo trabajé. algo así. Pascal, con Bueno, Pascal, en la Nacional. pues, Ah, ustedes, Marcos, son de los Andes y yo soy de la Nacional. Bueno, de los Andes de Venezuela, es de Marcos. Venezuela, sí, Sí. chévere. Ingeniero Mauricio, hay una herramienta para eso, se llama hipocresía, Angélica. Y lo, Hablando de cuando estabas dando la conferencia y viste ahí en sí, primera fila al señor uy, Dios mío. Angélica, y lo peor de todo es que en los concursos de méritos no tienen en cuenta los méritos o proyectos realizados, sino las certificaciones. Eso es Sí, señor, cierto. Y pasa de ese, muchas veces. Sigue y ese es pasando. un problema. Es un problema porque ya vimos que una cosa es la certificación, otra cosa es cómo se obtuvo la certificación. No sé si tú sabes, René, que en la India hay personas que cuando tú estás buscando en Facebook PMP o estás en un grupo de PMP, te escriben y te dicen, eh, te obtenemos la certificación, pagas cuando recibas el certificado. Y resulta que es una persona que se encarga de presentar el examen por ti, haciéndose pasar por Hostia, ti. peor, o sea, sí es trampa pero trampa O recontra sea, la trampa, y peor trampa, y qué gente peligro. paga por eso. Paga cuando Mira, obtenga el certificado. mira que teniendo un proyecto, gerenciando un proyecto de software, eso fue hace relativamente poco, entonces no era gerenciar, pues yo era gerente también, pero desde el punto de vista ágil, ¿no es cierto? Con una empresa multinacional de ingeniería civil, nos contaron de una situación así. Contrataron un PMP, ¿sí? ¿Mm? Eh, bueno, ya les voy a contar porque es la historia que les voy a contar a continuación del joven. Más Vale. bien, no nos adelantemos. Termina ahí lo de darle voz Dice, bueno, a papel a aguanta nuestros. todo, lamentablemente. Angélica, Ujú, cuando hacemos entrevistas es preferible alguien pilo y no certificado. Sin embargo, las licitaciones son perversas porque piden las ujú. certificaciones
y se solicita que tengan en cuenta tiempo y es difícil que lo aprueben. Eso es cierto. Lo hemos visto, sí, señor. Y es algo que les queremos contar justamente en el tercer punto que vamos a tratar hoy. Vamos a Sí. hablar de eso un Y poquito, dice ¿sí? John, caramba, eso daña el prestigio del certificado y la institución. Total, John. De Y es cualquier que institución y de cualquier de certificado. cualquiera. Cualquiera, Miren, sí, de acuerdo. hay clientes que nos han dicho, no queremos PMPs, no sirven para nada, no son sino caros. Así, no, así me han dicho. Tráigame gerentes de proyectos, pero de verdad, no quiero PMPs. Ellos no son sino caros, no sirven para nada. A mí no me sirve un PMP que venga solo a cada 8 días preguntar cómo va el proyecto. Necesito un verdadero gerente de proyectos. Hay empresas que le han perdido la fe a la certificación PMP por todos estos casos. Y en lo ágil también, Mauricio. Por Mm, lo mismo, llegan con las certificaciones como Scrum Master, como Product Owner. ¿Y qué sucede? No saben, no no tienen saben. idea de cómo hacerlo, O ni llegan a siquiera decir, entienden los conceptos básicos de no. agilismo. Llegan a No, no decir, lo no, aquí no tienen. se documenta. Como es ágil, no vamos a documentar. Sí, exacto, exacto, sí. Uy, Bueno, entre Dios otras mío. cosas. Bueno, les voy a contar una historia rápidamente. Esta empresa que les digo de ingeniería civil, ¿no es cierto? No es el segundo caso todavía, Mauro. No. Ok. El tercero. Entonces, eh, resulta que a nosotros nos solicitaron hacer un proyecto de software. Ese proyecto era un software grandísimo que iban a usar en todo el mundo porque es una firma noruega. Y entonces nosotros empezamos a trabajar y en algún momento pues hicimos muy buena relación. Es muy importante tener muy buena relación con las personas que manejan los proyectos, obviamente. Y entonces me preguntaron por un PMP certificado para un proyecto de una licitación que tenían de otro tema, ¿okay? De lo que ellos hacían ya en temas de civil, no de nuestro proyecto del software. Y entonces, eh, pues hablamos con Mauricio, yo le propuse unas hojas de vida de gente seria, porque pues uno no se atreve a recomendar a nadie que no sea serio. Entonces, obviamente serio significaba como caro. Entonces me dijo el gerente de proyectos allá, como el PMO de ellos, me dijo, no, Ujú. no, es que están muy caros, no tenemos, el proyecto no nos da para eso, tenemos solamente un presupuesto de esto. Y entonces lo que hicieron fue buscar otras hojas de vida. Llegaron unas hojas de vida de unos ingenieros recién graduados, de esos que en la universidad para graduarse les ponen un posgrado y en el posgrado es de gerencia de proyectos y de una vez salen certificados y uno no entiende de dónde sacan la auditoría de horas de experiencia necesarias. Las horas de experiencia he visto que los mismos directores de tesis se las avalan si llegan a tener auditoría. Sí, o sea, otra trampa, ¿no? Ahí ya Otra vamos con trampa. varias trampas, Sí. vamos con varias trampas distintas. Entonces yo lo que le dije es, bueno, ten cuidado, Pepito Pérez, ten cuidado, ¿sí? Porque tu proyecto en esa licitación es muy complicado y bueno, pues ten cuidado. Entonces contrataron a un joven de estos, un joven bien preparado, ¿no es cierto? No, viene muy bien preparado y las bueno, super notas y todo, pero realmente en el fondo la decisión que tomaron fue más monetaria, ¿no? Sí. Pues no pasaron 2 meses cuando tomándonos un tinto me dice, oye, tengo un problema gravísimo, tengo el proyecto complicado, los proveedores se están quejando, la entidad con la cual estamos haciendo la licitación se está quejando y de qué. No, este muchacho no tiene ni idea, le soltamos ese proyecto y empezó a tener una serie de comportamientos complicadísimos en términos de manejo de proveedores, en términos de manejo de las personas, de esas personas que no tienen buena comunicación y que creen que son como dioses cuando les dan un Uy, proyecto, ¿sí? uy, Entonces Dios. empiezan a tratar a la gente mal y a ser como autoritaristas, autoritarios, uy, me acabo de inventar una palabra, Dios santo. Entonces empezaron a tener problemas, ¿no? ¿Y saben qué hacía además? Dios mío, él era ingeniero también. Entonces pasaban los planos, el detalle técnico de lo que estaban construyendo
y los cambiaba. No, esa mezcla de concreto no se va a hacer así, vamos a cambiarle un 5% acá, como para ahorrar sin preguntarle a nadie. Y entonces empezaron a tener problemas con la interventoría, porque apenas hacían la interventoría técnica y revisaban las estructuras, resulta que no pasaban los test. Problema gravísimo, Mm, problema gravísimo. Entonces aquí queda claro, ¿no? Que es otro gestor de proyectos de papel, ¿no? Tener total. cuidado porque no significa que un joven no sea muy pilo. Conocemos a muchas personas, seguramente la mayoría de ustedes o todos ustedes fueron pilos muy rápido y tenían la capacidad de aprender y tenían esa hambre pues de comerse el mundo, todos la tuvimos, pero la experiencia no. Entonces uno puede empezar por proyectos pequeños o como un esquema que hablamos en agilismo Senpai Kohai, ¿no? Maestro, Ujú. aprendiz, y pues tú aprendes y coges experiencia y ya te van soltando cosas, pero no nacimos aprendidos. Y podemos tener la teoría, teóricamente, así sea redundante, teóricamente tenemos la teoría, pero es que la teoría no lo es todo. Muchas veces tenemos que improvisar y el libro lo vemos y el libro no nos ayuda con la situación que tenemos al frente y tenemos que solucionarla. Entonces, la certificación y el curso eh, depende, depende. Entonces, a este joven bien preparado, claro, hay que darle la oportunidad, hay que darle proyectos, pero hay que tener cuidado con que simplemente por una certificación ya le voy a soltar un proyecto, le voy a soltar a mi mejor equipo y lo destruyo, que lo he visto en agilismo. O sea, esto era por PMP, pero en agilismo he Y en visto agilismo pasa. cómo le entregan un Mm. proyecto a un jovencito recién graduado o a una persona recién que viene de tradicional hacia ágil, ¿sí? Y le entregan un equipo, el mejor equipo, y lo destroza. El equipo renuncia, se le baja el desempeño, renuncia, se van por un mal manejo. Y en sistemas, en tecnología es muy grave, porque tenemos, al menos el año pasado, antes de los despidos de diciembre, enero en el mundo, teníamos un 38% de déficit de desarrolladores. Entonces perder a mi mejor equipo porque un coach no lo hizo bien es un muy mal negocio. Y eso es lo triste, porque definitivamente yo creo que la culpa no ha sido de estas personas que hemos contratado, que hemos tenido. La culpa ha sido de quienes los Muchos. formaron, de quienes los capacitaron. La culpa ha sido de las universidades, las entidades que se atreven a cobrar por cursos así, que se atreven a decirle a una persona, es que te vamos a hacer especialista o magister en gerencia de proyectos. Y lo que hacen es traer 7 profesores, les reparten el libro y usted dicte este capítulo y usted este. En el caso de PMP, Y pulula lea, esa situación lea las diapositivas. y lea las diapositivas. Y los materiales que deja son de las diapositivas. Y las diapositivas dicen lo mismo que dice el libro. Gente que ni siquiera se toma la molestia de replicar de una mejor forma las horribles, porque son Literal. horribles, gráficas del PMBOK, sino que le toma el pantallazo y lo pega. ¿Sí? ¿Sabes qué he Es visto, Mauricio? Que sacan fotocopias antes. Sacaban fotocopias de un capítulo y entregaban eso como material, hermano. Y uno, así, ay, Dios mío. tal cual. Mira lo que dicen las personas acá. Ah, pero si Las, quieres déjame para que yo también hable por ellos un poquito. vale, Sí, y descansas tu voz porque ahorita vienes tú. Las empresas deberían tener en cuenta la experiencia y no tanto los certificados. ¿O qué tanta experiencia después de las certificaciones? Yo creo que ambas son importantes y de acuerdo, Henry. Pero aquí hay unos temas que son muy anticuados, ¿no? Y en las licitaciones, vamos a ver en el siguiente caso, en las licitaciones muchas veces pasa eso. Requieren el certificado y ya. Y lo demás es de y ya. mentiras. Vamos a ver un caso chévere. Para mejorar el buen nombre del certificado PMP se deberían aumentar los requisitos de renovación. ¿Qué opinan? Sí, Bueno, yo creo que sería muy difícil la certificación en cualquiera, no solo en PMP, yo creo que en agilismo también, pero sí debería haber una especie de auditoría más real, ¿no?
El tema es yo estoy de balancear acuerdo. negocio, el tema es balancear negocio contra PMPs reales o contra Scrum Masters, Product Owners, Agile Coach, lo que sea, reales, ¿no? Porque para una institución como el PMI, hacer eso, esa validación sería complicada, Mauro. No Es sé tú muy cómo lo ves. complicado, pero yo estoy de acuerdo en algo. Yo creo que el problema ni siquiera es de esto, el problema es de buena fe. El PMI, y no sé, y discúlpame la ignorancia en eso, René, pero el PMI tiene un código de ética. Y el PMI en sus manuales de certificación de CAPM, PMP, PMI, ASP, PGMP, PFMP, en fin, en todos sus manuales, el PMI dice que a partir de este momento en que estás interesado en la certificación, te rige el código de ética del PMI. Y ese código de ética es muy estricto. Y el código de ética habla de la justicia, la honestidad, el respeto. Y cuando habla de honestidad, habla de que tú debes decir la verdad. Algo tan simple, un principio ético, ¿sí? Pero las personas se saltan el código de ética. He conocido PMPs que no sabían que existía un código de ética. Y si no, mira en Facebook, mira, busca grupo, busca No, certificación PMP, te aparecen las cantidades de grupos y en español, en donde todo el no. mundo está busque y busque, páseme el libro, quién tiene el libro tal, quién tiene el Sí. simulador Y, tal, lo, y las vendo los mismas libros en entidades PDF. y ¿Mm? las mismas entidades diciendo, lo vas a pasar fácil, te lo hacemos muy fácil, simulacros, tranquilo, no tienes que estudiar, o sea, unas vainas que uno dice, pucha. No, mira, Exacto. sabes que en agilismo yo no he visto ese código de ética, pero es que yo creo que el código de ética, entre comillas, es lo mismo que ya había dicho uno de nuestra de alguien de nuestra audiencia, y es papel, y se lo Es papel. pasan, o sea, es papel, ¿sí? ¿Sabes cómo que se me ocurre a mí? Que si el PMI y las instituciones que certifican en general se ponen en la tarea de ser muy exigentes con aprobar a los entrenadores, a las entidades entrenadoras, ¿sí? Porque es que yo creo que tú diste en uno de los puntos importantes y es, oye, ¿será que el problema es del muchacho que salió y alguien le enseñó que eso era gerenciar proyectos? ¿O el Para mí no. problema fue del que le enseñó a gerenciar proyectos mal? ¿Sí? Va por ahí. Llámese universidad, instituto, persona, profesor, ponle el nombre que quieras. O incluso un tutor o un mentor dentro de las organizaciones. Porque también hemos visto eso, ¿sí o no, Mauricio? Que en la organización llegan y entonces los educan, ¿no? Los entrenan y el PMO o el gerente de proyecto le dice, no, aquí se hace así, entonces vamos a hacer esto, esto y esto. Una cantidad de cosas absurdas y así lo manejan. Entonces, si tú formas a los ATP, a los prestadores de servicio, a los que van a dar la capacitación y eres exigente ahí, eso va a extender ese código de ética y esa calidad. Podría ser una solución, se me ocurre, ¿no es cierto? Podría ser. Si, Sí, pues si no una digamos estas solución, pero a entidades, minimizarlo. sí, exacto. Pero si estas entidades tuvieran una forma estándar de dictar y decir, saber cómo formar, saber cómo dictar, se vuelve esto un océano rojo también. Y tú sabes que, por Claro, ejemplo, ser ATP ya es. es un proceso que ha venido en contra de las organizaciones que, que promueven la gerencia de proyectos. Viene con Uy, es unas que restricciones ahí, inmensas, pero además es un inmenso costo para las claro, organizaciones. claro, y el retorno de eso. Es que ahí podríamos quedarnos, abrir otro webinar para hablar solo de eso y de ese equilibrio con el negocio y todo. Bueno, mira, Luzaida dice, de acuerdo, se debe buscar equilibrio entre la preparación académica y la experiencia profesional. Hay muchos casos, como el que cuenta René, que son pelados muy pilos y con título de especialización o incluso certificados y llegan a gestionar proyectos totalmente perdidos, no saben por dónde empezar. Claro, es que a uno lo Ujú. termina de criar la vida real. Uno sale de una universidad y incluso muy buenas universidades. Y por ejemplo, en mi caso como programador, yo vengo del mundo técnico de software. Yo digo y con mucho orgullo y adoro a mi primer jefe en desarrollo que se llama Adolfo. Gracias, Adolfo. Mm. Él me terminó de criar. Adolfo. Él me terminó de criar. ¿Sí?
Y eso nos pasa a todos en diferentes cosas, yo creo, ¿no es cierto? Oscar dice, ustedes con sus malas experiencias, que no, también tenemos muy buenas, ¿no? Pero aquí contamos algunas malas para meter el dedo en la llaga. ¿Qué propondrían para cambiar la forma de obtener la certificación? Creo que ya lo hablamos. Mauricio, ¿tú qué crees? ¿Qué cambiarías? Yo pienso que yo haría eso, yo haría más exigente, no en los términos que tú dijiste, la obtención del ATP, sino exigente en términos de la capacidad y la estrategia con la cual se brinda, ¿no? La filosofía con la cual se brinda la formación. Sí, Yo creo que pues ahí cambiaría yo el tema. De resto, mira, el PMI ya ha dado pasos importantes en la certificación para buscar filtrar mejor las personas que solo estudian para pasar un examen de las personas que se han formado sí, como gerentes de proyectos. Ha cambiado el examen. En el 2019, a mediados de 2019, sacó un nuevo Exam Content Outline que iba a regir a partir perdón, 2018, iba a regir a partir de enero 2019. En 2010, todo el mundo se quejó porque ¿cómo así que en 6 meses nos van a cambiar el examen? No sé qué. Entonces el PMI decidió aplazarlo un año para junio 2019. La entrada en rigor del nuevo Exam Content Outline. Entró en rigor el nuevo Exam Content Outline en 2019 y empezó a regir iba a empezar a regir a partir de 2020, pero todos sabemos qué pasó en 2020, así que se quedó por puertas ese Exam Content Outline hasta enero 2021, cuando ya por fin en enero 2021 empezó a regir y cambió radicalmente. Antes el examen era muy orientado al libro, la verdad. Era muy orientado a preguntas del libro, que tú te aprendías las ITTOs y podías responder preguntas. Ahora el examen es casi 100% situacional y te pone situaciones que son delicadas y son preguntas muy bien hechas. Entonces por ahí se filtra y eso es por eso el importante. examen hoy en día es tan difícil. Y las personas que lo han tomado, no, en los últimos 2 años, 3 años, no ha habido una sola de nuestras personas certificadas que me diga, me quedaron 10 minutos, me quedaron 5 minutos. No, la norma es que todos dicen, quedaban 20 segundos y mandé la última respuesta. No me quedó tiempo para nada. Y se ha puesto mucho más difícil. La tasa de personas certificadas está bajando. La tasa de personas que pierde el examen está subiendo. Entonces se está convirtiendo en un filtro. Pero Pero eso te además, beneficia, por ejemplo, con tu sistema, eso te beneficia, porque tus así, tasas se mantienen, porque tú exacto. siempre tuviste esa misma visión. La semana pasada se certificaron 2 personas, ¿sí? Bueno, ven con, el, y con le el damos voz a sistema. la gente y vamos Entonces, al tercer punto. John dice, para mí no fue fácil certificarme, mira lo que decía, lo mismo. Prácticamente dediqué mi tiempo en pandemia preparándome para el examen como si fuera un empleo más. es Yo que creo no es que todos fácil. debemos cuidar el prestigio de la certificación. Sí, John, de todas las certificaciones, porque es que si uno después va a decir que está certificado en algo que está mal visto, pues le sale al contrario, ¿no? Es la inversión. Ujú. Marco dice, mi punto de vista como reclutador de profesionales. Las instituciones deben tener registro de validación que le brinde al reclutador parte de la evaluación de la certificación. La entrevista es importante porque en las interrogantes hacen ver la calidad del profesional. Pienso que el registro de controlar la certificación es una de las partes recomendables. Sí, uno tiene que llamar y pedir certificaciones reales, ¿no? Algo que no pueda ser modificado ni tergiversado, sino llamar. Oye, tú eres el jefe de Mauricio, ¿cómo le fue a Mauricio en tus proyectos? De frente, hay que hacer esas Hay llamadas. que hacer las llamadas, Sí. definitivamente. Richard Howell dice, el tema es que en la vida real un componente muy grande es manejo de personas, stakeholders, y en los exámenes escritos es muy difícil medir eso. Y si en las capacitaciones no se simula de manera práctica el manejo de personas, no solo contestando exámenes, claro. Y por eso es que Completamente de las acuerdo, entrevistas Richard. Y por eso es que las entrevistas y los casos de los casos de estudio dentro de la selección son tan importantes, porque uno ve
realmente qué pasaría, ¿no? Los ve como un poquito más en la situación. No es exacto, ¿no? Obviamente una entrevista al mundo real, pero lo vas acercando, lo vas acercando. ¿Cómo, Mauricio? Y estoy completamente de acuerdo, Richard. Muchas formaciones en gerencia de proyectos llegan con pendones con las fórmulas de valor ganado. Te las ponen al frente durante todo el curso y te dicen, apréndase las fórmulas. Tómele Las fórmulas foto, no se aprenden, se deducen. tómele Empezando por foto. ahí, pero aparte de eso es una parte netamente técnica y 100% delegable. Pero esa parte de stakeholders, del manejo de la gente, del liderazgo, de las comunicaciones, toda esa parte de power skills del gerente de proyectos, eso no es delegable. Eso lo tienes que desarrollar. En un Y es examen vital, intentan medirlo con preguntas situacionales, con preguntas donde te claro. ponen un caso a ver cómo respondes y tienes que dar una, dos o tres opciones para responder bien. Y en ese Pero de todas sentido las formas, preguntas más válidas, ¿no es cierto? sí, Pero sí, claro, un poquito, o sí, sea, se pero acerca tu más a... formación debe orientarse hacia allá definitivamente. Ay, mira lo que dice Patricio. A mí creo que me ha terminado de crear Projectical. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y otro caso. Se busca gerente de proyecto certificado para licitación. A mí me la Ese, quisieron hacer algunas veces. ese es el anuncio. Sí, Hagan de cuenta que ese es un anuncio en periódico, ¿no? Se busca gerente algo clasificado. el clasificado. A mí me la quisieron hacer. Me llama Mauricio. ¿Cómo estás? Mira, es que estamos buscando un gerente de proyectos como tú para un proyecto de tal, tal y tal con tal entidad. Y yo les decía, uy, pero no, yo no dispongo, no tengo la disponibilidad, ese es un proyecto de tiempo completo. No, es que solamente es para venir cada 15 días a las reuniones de seguimiento. Perdón. Sí, y mira, te vamos a pagar tanto. No, pero yo qué voy a hacer una reunión de seguimiento cada 15 días si no he estado gerenciando el proyecto. No, es que tenemos la persona que lo está gerenciando, pero no es PMP y no tiene las calificaciones. Pero en la reunión de 15 días, que es con el cliente, sí necesitemos que estés. Así. Y hay muchas empresas que se lanzan a poner hojas de vida en licitaciones para ganarse la licitación, pero consideran que la gerencia de proyectos es un sobrecosto. Consideran que esa persona solamente Sí. tiene que ir a firmar las actas, a hacer presencia, que el cliente lo vea el día de la reunión de seguimiento. Y de resto, ¿dónde está? No, él está haciendo la gestión, no sé qué, pero nunca aparece el gerente de proyectos. Ahora, ¿dónde deja eso? No solo en la parte ética, pero ¿dónde deja eso el desempeño de un proyecto? Por el piso. Estas mismas organizaciones, estas mismas empresas, son las que primero preparan los abogados con la licitación y luego pasan la oferta. Tienen listo los abogados para pelear cuando les llegue la demanda. Y Sí. muchas veces nos han Y eso sí es llamado, una... Y el abogado sí es una inversión. el abogado sí es una inversión, sí, el abogado sí se merece la plata, gerente de proyectos no. Y nos Dios han mío. pedido hojas de vida de personas para eso. Categórico no. Eso no es gerencia de proyectos. Si la persona va a estar en el proyecto, debe estar mínimo este tiempo. Debe tener este nivel de autoridad. No, es que es para no sé qué, no sé qué. Ok, no. Y una vez me llamaron para pedirme el favor de que les ayudara por lo más sagrado a conseguir una hoja de vida de un magíster en gerencia de proyectos con doctorado, con estudios en Harvard, con certificación, o sea, una hoja de vida que estaba dirigida a la licitación a Pepito A una Pérez persona que... Hernández, ¿sí? Y Pepito Pérez Hernández renunció. Y no había nadie más que reuniera todas esas certificaciones y todos esos posgrados. Y como las licitaciones dicen,
En caso de reemplazo de alguna de las personas del proyecto, deben proveer una persona igual o mejor. Ahora, consiga a alguien con más certificaciones, con posgrado, con PhD, con todo esto. Claro. No hay forma. Entonces se clavan el cuchillo, las mismas empresas, y terminan en problemadas solo por querer lograr esto. Claro, pero mira Mauricio que hay un tema que me parece complejo, ¿sí? Y es que cuando tú como empresa que sacas licitaciones, es decir, que generas contratos, ¿no es cierto? Que Mm. estás generando cosas, tienes un contrato y llega ese primer contrato y tienes un problema con alguno de estos gerentes de papel, por ejemplo, ¿sí? Sí, O con empresas de papel, que también los hay, así el también gerente las sea hay. bueno, ¿no? Entonces conocemos muchísimos gerentes muy buenos que llegan a organizaciones que no son tan buenas y que lastimosamente la organización lo hace como quiere y no tanto cuando uno les dice, oiga, no haga eso, oiga, eso está mal hecho, no. Mm. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa con esa organización? Digamos con una entidad del Estado, ¿sí? Tiene ese proyecto, se enfrenta ante esas situaciones. ¿Cómo puede esa organización de alguna manera cuidarse, protegerse? Si es ¿Sí? una entidad del Estado, Entonces, lo que yo pienso, espera, es que era una pregunta retórica. retórica. Entonces, ¿cómo se protege? Yo creo que a veces se protegen con ese tipo de cláusulas muy específicas, muy gordas de, mira, requerimos esto, esto, esto. Y creo a veces que es una manera errada desde mi punto de vista de tratar de protegerse y decir, venga, en los próximos proyectos no nos va a pasar. Necesitamos a alguien que tenga la experiencia, que tenga la capacitación, que tenga la formación, que tenga cómo responder realmente ante el proyecto y no tener esos fiascos. Yo creo que de pronto es una manera de reaccionar, ¿sí? Eh, Como de protegerse un poquito, hermano, porque es que es muy difícil también para la organización que está sacando los proyectos, que quiere que sus proyectos salgan a tiempo, que quiere que sus proyectos sean exitosos y se encuentran con estas situaciones con las empresas y con las personas que lo gerencian. No sé, o sea, creo que ahí pasa eso, ¿no? Yo también he visto, Mauricio, para redondearlo rápidamente, yo también he visto esta situación y la he visto mucho y eso a mí me asombra. Desde todos los Organizaciones, días. todos los días, organizaciones que tienen un gerente de proyectos en el cual confían, ¿sí? Interno, pero que no está certificado y un gerente de proyectos que tienen que poner para cumplir con el contrato, con la licitación, que sí está certificado. Qué enredo de comunicaciones, Mm. qué situaciones tan complejas. He estado en reuniones, mesas de esas larguísimas con 20 personas y el gerente, supuesto gerente de proyectos, no habla. Mm. El que Callado. habla es el que habla es el otro gerente y cuando tiene que hablar, muchas veces está desenfocado porque realmente no gerencia el proyecto, el que gerencia el proyecto es otro. Él solo firma porque tiene el PMP y el posgrado y guau, 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 lo que sea, ¿sí? Y ya. Y mira lo que Entonces, pasa lo he también. visto bastante, me Sí. asombra y me asusta Y todo mira lo lo que lo que he visto. pasa. Hay empresas que se especializan en poner, en otorgar dar el servicio de outsourcing de gerencia de proyectos. Ay, no, eso es Nosotros lo terrible. hacíamos en Projectical hace años y dejamos de hacerlo, ¿sí? Por una sencilla razón. Las empresas están desplazando una responsabilidad tan grande como la gerencia de proyectos a terceros que no conocen la empresa, que no conocen la cultura, que no conocen los clientes, que no conocen el ambiente, porque creen que los gerentes de proyectos son los que hacen la documentación o los formatos. Y hemos tenido el caso, un gran banco que es cliente nuestro desde hace más de una década, que tenía contratado un servicio de outsourcing de gerencia de proyectos y nos decía, ¿cómo es posible que estamos pagando $4,000, $5,000 al mes por un gerente de proyectos para que venga cada 8 días y en la reunión diga, bueno, hoy qué vamos a hacer? ¿Mm? ¿Cómo vas? Y yo les decía a los del banco, señores, miren, y como decía mi sabia abuela, el cielo está lleno de mártires, pero no de pendejos.
¿Y eso qué significa? Ustedes están queriendo desplazar un rol fundamental en el éxito de su organización a un tercero a quien solo le importa facturar. No más. Y no significa que no lo haga bien, ¿no? Porque seguramente tú en YouMind o en Projectical tú lo hacías muy bien con la mejor intención, pero una cosa es tener la mejor intención y el profesionalismo y otra cosa es algún conocimiento detallado de stakeholders internos, de situaciones Ujú. internas, de cultura, que es distinta, porque la cultura de Projectical va a ser distinta a la cultura de la empresa XYZ, Total. ¿sí? Entonces, nosotros solo aceptábamos en ese momento contratos de outsourcing de gerencia de proyectos cuando le decíamos al cliente, el gerente de proyectos debe ir a vivir a su empresa, debe ir a estar allá tiempo completo y debe Claro. ser tratado como uno más de su empresa. Es un Sí, staffing, no una tercerización de servicio, realmente. exactamente, Debería ser eso, exactamente. sí, de acuerdo. Mira lo Bueno, que mira lo dice que dice aquí Gustavo. Ah, dale, dale. Gustavo. Tanto el estudio, certificaciones como la experiencia efectiva son necesarias, así como ustedes nos han enseñado, bueno, ojalá se ensañen, Enseñado, enseñado, enseñado. pero ojalá se ensañen. Se Sí. aprende tanto del error de la experiencia como del estudio. Ninguna reemplaza a la otra y faltan dos elementos, las habilidades de relación y el modelo de pensamiento. Un Sí, director o líder de claro. proyectos debe tener excelentes capacidades de relación, un modelo de pensamiento sistémico crítico. Todas esas condiciones hacen difícil y casi imposible que una certificación sea el único elemento de selección de un profesional. Muy valiosa la Completamente de información que acuerdo. comparten, por favor no dejen de Ah, hacerlo. Pues gracias. no queremos dejar de hacerlo. Bueno, John, mira que quiero decir algo ahí, Mauricio. sí, Les tenemos una sorpresa en ese sentido, porque nos han venido pidiendo cosas, nos hemos venido dando cuenta de esa necesidad que tú dijiste ahí. Eh, no tú, Mauricio, sino tú, Gustavo, ¿sí? ujú, Y es que las habilidades blandas, las habilidades fundamentales como profesional y como humano, muchas veces son más importantes que la certificación. El dato se requiere, la información, el conocimiento, obvio, obvio. Pero por ejemplo, en mi caso, Mauricio, yo contrato más, como dijo alguien anteriormente, yo contrato más por habilidad blanda, por mentalidad, por mindset, por cultura, muchas veces que por la habilidad dura. Porque es que sí. Uy, el geniecillo que se geniecillo. las sabe todas, pero que no trabaja nadie con él, que te destruye un equipo, que te destruye la cultura, que no trabaja en equipo, no me sirve. Prefiero a alguien que tenga hambre de conocimiento y que aprenda esa parte técnica, pero que sea buena gente, que trabaje en equipo, que tenga intención de aprender en temas de mentalidad y de crecer como persona. El que tiene ya la cabeza llena, No la ¿cómo puedes haces tú? llenar, No la no puedes hay llenar, ya la forma. tiene llena. Sí. Dice John, hay un tema, yo vengo del mundo predictivo, donde el cambio afecta de manera importante los proyectos y ahora la certificación evalúa el agilismo, algo totalmente distinto y que implica una forma interesante de manejar proyectos de desarrollo de software e innovación, que requiere que el manejo del cambio sea rápido y es aceptado para aumentar el nivel de competitividad de la persona que se certifica. Eso es muy No es tan, interesante, John. pero Hay algo, no es tan distinto, ¿no, no es tan Mauricio? Pero distinto, dale, dale. exacto. Sí, sí. Es que a eso iba. En realidad, el mundo predictivo, yo detesto esa palabra porque has generado un cisma en la gerencia de proyectos. Y como tú lo percibes, John lo percibe mucha gente. Como que o se es ágil o se es predictivo. Y si es ágil es Scrum y si es predictivo es PMI y no hay tal. No hay tal. Yo puedo hacer un proyecto y lo estamos haciendo. Un proyecto totalmente ágil aplicando las buenas prácticas de gestión de proyectos del PMI. Porque en ningún lado el PMBOK Guide dice que es un ciclo de vida predictivo. En ningún lado el PMBOK Guide dice esto es para proyectos cascada. No existe esa diferencia. Y como ¿Sí? vimos la sesión anterior, tampoco dice que sea una metodología anterior, ¿no? Tampoco dice que sea una metodología. Entonces lo que hemos descubierto Tampoco. con Mauricio es que son complementarios, son herramientas complementarias, no
Exacto. no son excluyentes. Pero pues bueno, uno llega a eso es estrellándose y desde las trincheras, como decimos, ¿no? Con la punta de experiencia no, porque hay mucha Exacto. gente que vende eso dogmáticamente, lastimosamente. Y bueno, para que ustedes conozcan y para que ustedes vean en sus organizaciones y también para ustedes mismos, cómo nosotros en Pascuas.co y Projectical hemos querido aportar a las organizaciones. Es que queremos presentarles a qué ayudamos nosotros realmente. Primero, nosotros acompañamos a gestores de proyectos en el camino a lograr proyectos exitosos. Si tú eres un gestor de proyectos y tienes un proyecto complicado, como lo son casi todos, nosotros te tomamos de la mano, te acompañamos, si quieres en la sombra, para que tu Claro, proyecto sea exitoso. Porque esto no es cuestión de aplicar o no una metodología, no es cuestión de ser o no certificado. Es cuestión, como lo decía Gustavo, es cuestión de mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad con que abordas el proyecto? ¿Cuál es claro. la mentalidad Y con de que la debes llegar? cultura en la que está metida esa mentalidad, ¿no? Ujú. Y de la cultura. Claro. Otro punto, mira, nosotros te acompañamos en tu adopción, en la adopción, no implantación, adopción, porque esto No no es una copia. receta de trabajo y estándares en gestión de proyectos, tanto ágiles como PMI y pues híbridos, obviamente, ¿sí? Esto es como desde la consultoría, pero también desde la formación, porque normalmente lo uno viene con lo otro, ¿no? Y tenemos la experiencia Mauricio y yo como para poder hacerlo con suficiencia en términos de ver qué se está haciendo, ver cuál es tu cultura, las cosas específicas de la organización y acompañarlos en esa adopción inteligente, ¿no? Que a veces esa adopción es más compleja que Claro. leer mucho más complejo que leer la guía de Scrum de 16 páginas y pretender que ya con eso voy a cambiar una organización gigante hacia el agilismo, ¿no? Y es que esa Por poner adopción un ejemplo. tiene su ciencia, porque para poder adoptar tú necesitas conocer la cultura, necesitas analizar la cultura, los clientes, los tipos de proyectos, en fin. No es cuestión de, aquí dice definir el alcance, vamos a definir el alcance así. No. ¿Cómo lo vamos a definir si la gente no habla en esta organización? Si la gente solo se comunica por correo, si la gente solo usa WhatsApp o si la gente solo quiere estar en reuniones. ¿Sí? Por eso nosotros diseñamos la forma más efectiva de gestionar portafolios, programas y proyectos en tu compañía y te acompañamos en toda esa aplicación de esa forma efectiva de gestión. Uh-huh. Y cuando hablamos de efectiva, no estamos hablando de la más formal, la que más formatos tiene, porque somos totalmente enemigos de eso. Yo siempre digo que el mejor formato es una hoja en blanco, porque Claro, es no es muy... que seamos enemigos de los procesos, sino enemigos de que la herramienta es la que tiene el secreto. Llénese de Exacto. El formatos y eso le formato es funciona. que No. el formato es la metodología, que me Sí. sucedió hace poco. Le pedí a una organización que por favor me dejara conocer su metodología para poder iniciar un proyecto de consultoría. Y me mandaron un correo. Aquí están los formatos de la metodología por un WeTransfer de 20 gigas. Gigas. Todos los formatos de la metodología, como 37 formatos imposibles de llenar. Son posibles, Mauricio, si Sí, tú te pero ¿a qué dedicas a horas? ser O se hace eso o se secretario, gerencia el proyecto. secretario de tiempo completo. Bueno, siguiente. Nosotros también te ayudamos a diseñar y ejecutar programas de formación a la medida, pues obviamente a la medida de las metas del negocio. Pues todas las organizaciones no tienen las mismas metas, no están en el mismo nivel de madurez, no tienen las mismas intenciones, no tienen los mismos proyectos o los mismos tipos de proyectos, ¿no es cierto? En términos de gestión de proyectos, de gestión de equipos, gestión de habilidades blandas y herramientas de gestión de proyectos. Aquí tenemos una oferta muy interesante entre Mauricio y yo de certificaciones del PMI, de certificaciones en agilismo, Scrum Master, Product Owner, Agile Coach, bueno, todas las ágiles, ¿no es cierto?
pero además tenemos una oferta muy interesante en términos de cursos en habilidades blandas, en stakeholders, en comunicación, en liderazgo, en gestión de equipos y desarrollo de equipos, de un sinnúmero de cosas. La próxima tenemos una sorpresa en ese sentido para ustedes. Sí. Entonces ahí, fíjense que es de acuerdo a cada empresa. Cuando lanzamos cursos a todo el mundo, pues son iguales para todo el mundo. Pero cuando nos metemos en una empresa in-house, in-company, entonces allí ven, ¿qué necesitas? Y vemos realmente lo que necesita y se adapta. Y nos hacemos cargo del rescate de tus proyectos en crisis. Cuando un proyecto entra en crisis, no entra en crisis de un día para otro. Ha entrado en crisis poco a poco. Y necesitamos, si están de acuerdo, si el proyecto es valioso y si lo quieren salvar, en meter ese proyecto a cuidados intensivos. Y tenemos toda una metodología comprobada para rescatar proyectos en crisis. Esa sí es metodología, esa es paso a paso y ha dado excelentes resultados. Proyectos que estaban ya desahuciados, sencillamente revividos, y la organización ha seguido logrando sus metas y objetivos. Bueno, para terminar entonces, nosotros somos entes certificadores tanto en temas de agilismo como en temas del PMI. Entonces te acompañamos en obtener esas certificaciones que son pues las más reconocidas del mercado, ¿no? Como el PMP o certificaciones de riesgos o de stakeholders del PMI o la ágil del PMI, y asimismo las ágiles que están en el mercado como Scrum Master, como Product Owner, como Developer, como Agile Coach, ¿ok? Más otras que vienen allí que tienen que ver con el agilismo organizacional, por ejemplo, ir hacia la certificación de Business Agility, que es muy importante para ir escalando, ¿no? Porque es que nos quedamos en el nivel de deploy, que son personas y equipos, y ese nivel de deploy es muy básico. Las organizaciones deben ir madurando hacia el nivel business, al nivel enterprise en agilismo. Entonces, queremos contarles eso, que tenemos ¿Sí? esta oferta. Si están interesados, pues contáctenos para ir viendo Si ves, cómo podemos colaborarles. si Señor. te suena, si te hace ring, si te resuena alguna de estas situaciones que tengas en tu empresa, nosotros estamos aquí para ayudarte. Y ya para cerrar, quiero invitarlos especialmente. Estamos en nuestro capítulo 3, hoy a las 7 de la noche, de nuestra semana élite de gerencia de proyectos. Hemos tenido en los capítulos 1, el lunes, y el 2, ayer, más de 300 personas conectadas de todo el mundo, compartiendo, aprendiendo sobre cómo convertirte en un gerente de proyectos de élite, que es lo que nosotros buscamos. No dictar libros en diapositivas, no prepararte para pasar un examen, sino que realmente salgas convertido en un gerente de proyectos de élite. Acompáñanos esta noche, inscríbete escaneando este código, es completamente gratis, llega temprano porque, como te digo, hay más de 300 personas en cada sesión y la sala tiene un límite. Entonces es importante que llegues temprano. Inscríbete, es completamente gratis. Nos vemos esta noche en nuestro tercer capítulo de la Semana Élite y vas a tener acceso a los capítulos 1 y 2. Pero es fundamental que te Grabación. inscribas y asistas esta noche. Bueno, recuerden que tenemos nuestro número 22, nuestro webinar número 22 el próximo miércoles. Vamos a hablar de inteligencia artificial, que es algo muy interesante aplicada a la gestión de proyectos. La sesión pasada, cuando vimos un pedacito de los temas de los que hablamos en inteligencia artificial, explotó el chat y todo el mundo estaba súper interesado. Ah, Vamos a ah, hablar de temas muy interesantes acá en inteligencia artificial, muy, muy interesantes. Entonces, como les dijimos la vez pasada, no se queden con esta información, compartan este link con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, en sus empresas, con sus socios, con sus partners, con sus amigos, para que más personas vengan a estas sesiones y pues podamos tener una charla más agradable. Gracias por participar, el chat estuvo súper nutrido hoy. súper.
dice Marco Segundo, pero no van a tener tiempo de responder, seguramente, pero eso nos encanta que participen, nos encanta que opinen y que hagan preguntas, porque así es como realmente hacemos que esto se enriquezca. La experiencia de ustedes es muy grande, nosotros no la tenemos, compartimos lo que de nuestra experiencia, pero cuando ustedes dan sus opiniones, entonces vamos teniendo más experiencia de todos. Entonces, muchas gracias por estar acá, gracias Mauricio. Perfecto. Este es el enlace para hoy y les voy a poner aquí en el chat el enlace también para que puedan registrarse. Sencillo, projectmanagementelite.com. Bueno, varias personas que gracias, que excelente, que saludos desde el Paraguay. Eso. Sí, había Que sí, personas desde también se puede acceder a Asunción. las sesiones de la Semana Élite en Facebook, sí. Desde Paraguay, muchas gracias. Bueno, Ujú, René, nuevamente Mauricio. muchas gracias, un gran abrazo y qué alegría que llevamos llegando al 22 al- de nuestros webinars y vamos a ver, yo quiero ver ahí 3 cifras en esa imagen. Muchas gracias a todos, muy feliz tarde, nos vemos esta Hasta luego. noche. Semana Élite, capítulo 3. Y Feliz nos tarde. vemos en 8 días en el webinar. Y en 8 días en nuestro webinar. Que nos Feliz preparemos tarde. para la próxima, dice. Sí, sí.